Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Historia del Perú. Soy el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero y el día de hoy tenemos otro tema muy importante, hablando de los incas, que no debemos olvidarnos de ellos. Un tema muy importante recordando que ya vimos la parte del Estado inca, cómo se organizaron los incas, ¿no? En esta ocasión vamos a ver cómo subsistieron, porque ustedes saben que incluso en nuestro país, en el día de hoy, la economía es fundamental y mucho más en estos tiempos de pandemia. Entonces, ¿cómo subsistieron económicamente? ¿Qué hicieron ellos para considerarse un Estado, un poderoso de término imperio en todo nuestro continente? Eso es justamente lo que hoy nos vamos a enfocar en el tema de la economía inca. Y para ello incluso nos acompaña de fondo el Grupo Alborada. El Grupo Alborada, grupo peruano que hace música andina, ¿no? Con su canción Ananao, que significa qué lindo en quechua. Y en esa época también era muy lindo cómo ellos se organizaban para trabajar armoniosamente y de esa forma salir adelante a través de todo el imperio. Porque los incas, tengan bien en claro, no fueron pobres. Si nosotros vemos hoy en día las imágenes y vemos, uy, qué ropitas pocas, bien, no, ellos eran muy ricos para su época y tenían mucha economía. Y es justamente lo que hoy nos vamos a enfocar en el tema que tenemos pendiente, que es la economía y la producción inca, para lo cual les voy a invitar a continuación que puedan observar nuestro tema del día de hoy, que es economía y producción inca. Bien, justamente nos muestra la imagen de ellos, cómo se vestían en esa época, cuáles eran sus formas, sus costumbres, tradiciones. Si ustedes notan aquí, por ejemplo, este individuo en la parte del Inca tienen en las manos una especie de nudos y recuerden que ellos dominaban los famosos quipus. Con esos quipus contabilizaban, llevaban el conteo de los animales como las llamas, alpacas, que vamos a hablar más adelante también, y de todo lo que corresponde a lo que es la parte de la economía inca, ¿no? Toda la parte de la producción. Por ejemplo, este señor llamado el Quipu Camayoc, que dominaba la parte de los quipus, está contando con sus nudos cuántas personas están ingresando de acuerdo a este aposento que se llama colcas, era el depósito de los alimentos, ¿de acuerdo? Para que luego el Inca distribuya a la parte de los ayllus y a los puracas. Es una parte que vamos a ver, pero ¿cómo utilizan el conteo? En esa época no habían calculadoras, sino los quipu camayoc y los quipus estaban principalmente encargados de la contabilidad de toda esta parte de nuestro imperio, de los incas. Bien, entonces, a continuación en este capítulo, en este tema del día de hoy, vamos a ver cómo era la organización económica, sus formas de trabajo también las vamos a saber, y la importancia de la tierra. ¿Por qué es importante la tierra en esta época para el sustento del Tahuantinsuyo y sumado a las actividades también productivas que ellos realizaban? Es justamente, por ejemplo, empezamos con un datito. ¿Sabías tú que ellos inclusive podrían guardar la papa durante 3 años sin que se llegue a malograr? Esto lo lograban gracias a una técnica de deshidratación. Y con esta técnica de deshidratación obtenían el llamado chuño, que en esta época, por ejemplo, nosotros conocemos el chuño porque se hace una mazamorra que tiene bastante penicilina, el llamado tocosh, que a algunos no les gusta, no les apetece, pero tiene muchas proteínas como por ejemplo la penicilina también. Entonces los incas ya dominaban estas técnicas de deshidratación y no solamente de la papa, sino también de la carne, porque deshidratando la carne expuesta al sol con una especie de hierbas, una especie de sal que le echaban, esto formaba el famoso charqui también para su alimentación. Pero bien, vamos a enfocarnos en lo que nos corresponde. La parte del trabajo, cómo trabajaban, cómo se desarrolló el trabajo en tiempo de los incas. Si bien es cierto, por ejemplo, te había mostrado las 3 leyes incas donde uno no podía ser ocioso, todos trabajaban, ¿no? De alguna u otra forma. Entonces, la fuente de trabajo va a ser la fuente de subsistencia, la fuente de recursos, y era obligatorio y alternado. Y vamos a ver a continuación 3 principales y una que luego posteriormente se llegó a conocer o que no se estudia mucho, pero que te voy a enseñar el día de hoy. Bien, tenemos la primera fuente de trabajo que es el AINI. Por ejemplo, para que no te confundas y esto sea algo rápido, el AINI consistía en que, ya sabes que un Ayllu es como una comunidad donde viven varios grupos de familia. El AINI consistía en que todos los miembros de la familia prácticamente se apoyaban entre ellos y apoyaban a sus vecinos, por ejemplo, en la construcción de una casa. Esto servía
como una especie de reciprocidad también, que justamente lo vamos a ver después, la ayuda mutua. ¿Qué quiere decir? Yo te ayudo hoy, pero ojo, también significaba que más adelante ese vecino también te tenía que devolverle el favor. Si tú le ayudabas a construir su casa, ese vecino después te devolvía el favor construyendo tu casa también. O si no, tú le cuidabas su rebaño de animales, él también luego cuidaba el rebaño de tus animales. O sea, trabajos de acuerdo para los miembros dentro de la comunidad, dentro de ese Ayllu. Ese era el Ayllu. Yo te ayudo y tú me ayudas. Mira, bajo ese principio, ojo, no es que yo te ayudo hoy por ti y luego ya no por mí. No, hoy por ti y mañana por mí. Ese es el Ayllu. La minca. La minca, ojo, es un trabajo obligatorio y colectivo. Acá ya no es que si quiero te ayudo para que tú me ayudes, no. Aquí todos los miembros del Ayllu tenían que trabajar, ¿de acuerdo? Pero tenían que ver en qué forma y en qué tiempo, organizarse todos, ¿no? Para el beneficio de todo el Ayllu. Por ejemplo, todos tenían que trabajar en la siembra del campo, porque esa siembra del campo, la papa, la cosecha, iba a alimentar a cada grupo de familia, a todo el Ayllu, a todo el pueblo. O por ejemplo, la minca la minca también servía, por ejemplo, la construcción de un puente que le permitía que ese pueblo pueda vender sus productos a otro pueblo, o el chasqui se pueda trasladar o ellos se puedan trasladar. ¿Me entiendes? La minca consiste en que todos tenían que trabajar en el bien o en favor del pueblo o del Ayllu. Seguimos. Por ejemplo, aquí te voy a mostrar una imagen del Aini. En lo que corresponde al Aini, tenemos aquí la imagen, por ejemplo, cómo se ayudan en el tema de cuidados del rebaño, en el tema de los animales, en el tema de la cocina, en el tema de lo que es la recolección también de alimentos, todo eso. No es lo que corresponde a la primera parte del Aini. Ayuda entre vecinos, ahí prácticamente. La minca es lo que te acabo de mostrar, la construcción a favor de todo el Ayllu. Tú puedes observar en la imagen, por ejemplo, esta imagen es actual, ¿no? Cómo ellos están construyendo un puente a base de tejido. Entonces, en esa época, los incas también realizaron tipos de puentes de esta forma, ¿no? Pero todos se ayudaban porque todos iban a ser beneficiados dentro del Ayllu. Esa es la diferencia, ¿ya? Bien, seguimos con la mita. La mita aquí no es que te preguntan si quieres trabajar. Todos tenían que trabajar. Era un trabajo obligatorio y colectivo para el Estado. Aquí entraban a trabajar todos los hombres de 18 a 50 años, pero por turnos y muy bien organizados. Profesor, si yo trabajaba, era joven con 18 años en el tiempo de los incas, ¿qué recibía? Me iba a cansar. Hoy en día me pagan por un trabajo. Muy bien. En esta época el Inca no era malo. El Inca te retribuía con productos de acuerdo a tu trabajo para que tú no te mueras de hambre. Tú trabajabas a favor del Estado, las tierras del Estado, en construcción de fortalezas, de ciudades, entonces de caminos, puentes, el Inca te pagaba con productos. Recuerda que en ese tiempo no había la moneda, no había el dinero, sino los productos eran la fuente valiosa dentro de las familias. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de lo que corresponde a la mita, de acuerdo a un trabajo obligatorio, como te mostré en la parte inicial, ¿no? Todos están juntando, alimentos, depositándolos dentro de esta polca para que luego el Inca lo pueda retribuir. Todos los jóvenes y las personas de 18 a 50 años cumplían esta labor de acuerdo a favor del Estado. Muy bien, entonces eso es la minca. Ahora sí, en la minca también podía ser de dos tipos el trabajo. Uno, de servicio general, construcción de fortalezas, ciudades, yactas, de acuerdo, eran urbanizaciones, casas, templos. Y la mitad de servicio especializado, eran artesanos, danzantes, músicos, cargadores del Inca incluso, ¿no? Los más seleccionados también. Eso en la parte de la mitad, ¿no? El trabajo obligatorio. Bien, ahora sí, lo que no se estudia mucho, lo que no se ve mucho, es la famosa chunca. Profesor, ¿qué es la chunca? ¿Sabías tú, joven señorita, que en tiempos de los incas ya estaban preparados ante un terremoto, ante un huaico, ante un desborde, para proteger sus chacras, sus terrenos? Claro que sí. Hoy en día la chunca está siendo muy estudiada porque los incas llegaron a construir, por ejemplo, grandes muros como estos que les permitían, por ejemplo, ¿qué cosa? Si venía un huaico o algo, estos muros contenían la invasión del huaico. Había un terremoto o algo,
embargo, las piedras bien elaboradas, bien colocadas entre sí, que hasta el día de hoy no se sabe al 100% cómo lo hicieron los incas, muy avanzados para su época, esta forma permitía protegerse de los desastres naturales. ¿Qué, profesor? ¿Los incas ya sabían de defensa civil? Claro que sí. No es algo de nuestros tiempos. Los incas ya dominaban la famosa chunca, que era un trabajo obligatorio por parte de todo para prevenir catástrofes y desastres naturales, ¿no? O sea, se juntaban todos, hacían muros de contención porque ya sabían que les había pasado, entonces así evitaban posteriores catástrofes o desastres naturales. Como tú ves, nuestros ancestros ya estaban muy preparados en técnicas de defensa civil. Ahora sí, vamos a lo importante, la tierra. La tierra también es una fuente muy importante en tiempo de los incas, porque es la fuente principal de su subsistencia. Entonces representa la tierra uno de los bienes más preciados de nuestro Tahuantinsuyo, ¿de acuerdo? Porque este modelo económico del trabajo de la tierra como sustento va a durar, pero cientos y cientos de años, incluso hasta el día de hoy. Por ejemplo, estamos en una situación de pandemia. ¿Quiénes son los principales que nos abastecen de alimentos? Son los campesinos, la parte andina, la parte de la tierra que es trabajada hasta el día de hoy, el cultivo de esa tierra, ¿no? Muy importante en el tiempo de los incas también. Y justamente, hablando de la parte del cultivo, no se olviden que en la parte de la tierra, los incas veneraban a una diosa que justamente ahora lo vamos a conocer. Bien, vamos en la parte de la tierra del Inca. No vais a pensar que todas las tierras estaban trabajadas de una sola forma. No, las tierras estaban divididas. Así, yo te dije bien claro y te expliqué. Recuerda que la sociedad inca era una sociedad elitista, clasista. El pueblo estaba debajo y la élite incaica estaba en la parte superior, ¿no? Bien, vamos con la primera tierra. Las tierras del Inca y del Estado, estas estaban en todo el territorio del Tahuantinsuyo, por eso dice del Inca y del Estado. Pero ojo, solamente esta tierra alimentaba a los ayllus reales y las panacas, como dice acá. Tú ya sabes que cada inca cuando subía al trono, subía con su propia panaca real. ¿Qué es una panaca real? Sus familiares, sus descendientes. Y esta tierra, cuando se cultivaba y se cosechaba, solamente alimentaba a la familia real y a la panaca real del inca. Nada más. Y estas tierras mayormente se encontraban alrededor del Cusco. Entonces, el Inca podía distribuir esta tierra y entregar una parte de esta tierra al Auqui, a un orejón, o sea, un familiar de él, etcétera, ¿no? Y estas eran trabajadas por los mitayos. Y generalmente estas tierras eran las más fértiles, las tierras más buenas, las que salían la cosecha muy rica y muy abundante, ¿no? Bien, esas eran las tierras del Inca y del Estado. Seguimos. Las tierras del sol. ¿Alguna vez te has preguntado si el sol era el máximo, la máxima divinidad en el Tahuantinsuyo? ¿Qué tipo de culto le ofrecían? Le ofrecían cultos en animales, pero también en cosechas. Sí, cuando sacaban una cosecha en productos, le ofrecían al dios Sol. Y estas tierras eran trabajadas. ¿Quiénes ofrecían estos cultos? Recuerden, eran los máximos sacerdotes. El Huila Humu, que era el máximo sacerdote, y sus sacerdotes encargados de la parte de la religión inca, ofrecían el sacrificio y estas tierras del sol la trabajaban también el pueblo y estaba destinado a alimentar a los sacerdotes y a las vírgenes del sol también, y eran sobre todo para las festividades religiosas, las dos que ya les había mencionado también que existieron en el Tahuantinsuyo como parte de las fiestas. Uno en diciembre, el Capac Raimi, que era la siembra, y en la parte de junio, el muy conocido hasta el día de hoy, el Inti Raymi, que era la fiesta del sol, la fiesta de la cosecha. Entonces las tierras del sol trabajadas por el pueblo en beneficio de los dioses para su sacrificio, para la ofrenda a los dioses como el dios sol y el consumo de los sacerdotes también. Tú puedes ver una de las técnicas aquí en los andenes de Moray en Cusco, ese tipo de terrazas que vamos a conocer también. Ahora, las tierras del pueblo, aquí.
En las tierras del pueblo, obviamente, como dice, estaban destinadas al sostenimiento de la comunidad o del ayllu. El ayllu se encargaba prácticamente de sostener a la parte cuando ellos mismos trabajaban su tierra, ellos mismos se alimentaban de la cosecha que salía justamente de esa tierra producida. Entonces, como vemos a continuación, esta parte de la tierra bien trabajada por ellos, bien elaborada, servía de sustento para esta comunidad o este ayllu. Ahora, yo te voy a preguntar lo siguiente, o pregúntate lo siguiente. ¿Quién era el dueño de las tierras del pueblo? ¿El mismo pueblo? Sí, ojo, sí, pero siempre y cuando le pertenece primero al Estado. Ahora te explico lo siguiente. El Inca, en esta época, era el soberano, el máximo soberano del Tahuantinsuyo, era un soberano generoso, porque ningún pequeño nacía sin un pan bajo el brazo. Ahora te explico, pero ojo, atento, porque te vas a dar cuenta que era muy clasista y sobre todo también machista. Cuando un pequeño nacía, si era hombre, si era varón, le entregaba un topo de tierra. Era como una hectárea, una porción suficiente para que la trabajase y pueda subsistir él y su familia. Si nacía niña, ¿de acuerdo? Si nacía niña, mujer, profesor, ¿le entregaba también un topo? No, le entregaba medio topo de tierra nada más, media hectárea, porque el Inca consideraba quien hacía el trabajo forzoso era el hombre, no la mujer. Por lo tanto, vemos desde ahí la sociedad un poco machista dentro también de lo que es el Tahuantinsuyo. Entonces, un topo de tierra para el varón y medio topo para la mujer. Ahora, seguramente te estarás preguntando, profesor, un instante. A ver, no entiendo algo. ¿Y qué pasaba si mi papá moría? ¿Esa tierra me heredaba a mí? O sea, yo varón, a mí el Inca me entregó cuando nací ya un topo, y mi papá murió, me entregaba su topo de tierra también que el Inca le había entregado cuando nació, porque ya murió mi papá, yo me hago cargo de su herencia. No, joven, señorita, en esta época no había herencia, porque el Inca ya te entregaba tu tierra. Cuando tu papá moría, esa tierra que le había entregado el Inca volvía nuevamente a manos del Estado. Por más que tu papá lo haya trabajado 10 años, 20 años, volvía a pertenecerle al Inca. Y el Inca esa tierra le entregaba a otro niño varón o le entregaba a otra niña mujer. ¿Ves que todo es un círculo vicioso? Un topo de tierra para el varón y medio topo de tierra para la mujer. Por eso dice bien claro acá, en calidad de préstamo, ¿de acuerdo? Cuando muere el posesionario, eran devueltas el Estado para que el Inca las siga repartiendo de esa forma. Pero profesor, la herencia, mi papá. No, no te perjudicas porque el Inca ya te había entregado tu tierra para que la trabajes. Entonces, nadie tenía más que otro, ni nadie tenía menos que otro. La igualdad ahí. Ahora, los incas en el trabajo de la tierra, aparte de su divinidad, el culto al dios indio Sol, tenían la divinidad también, el culto a la parte de la tierra. ¿Y quién era la parte de la divinidad de la tierra? Te presento a continuación, si es que la has escuchado por ahí, a la famosa Pachamama. La Pachamama es la madre tierra. Profesor, ¿cuánto influye la Pachamama? Antes de cada cultivo, antes de cada sembrío, los incas le rendían un tributo a la Pachamama para que su tierra le sea favorecida, para que la tierra sea buena y su cosecha salga limpia y sobre todo fructífera. Le ofrecían productos, culto, chicha de jora, le derramaban en la parte de la tierra, ¿no? Y hoy en día, si tú te has ido a la parte de la sierra, todavía se aplica el culto a la Pachamama. La parte de los campesinos, antes de sembrar, ofrecen sus productos, ofrecen chicha de jora, ofrecen licor a la Pachamama, fuman sus cigarros. O sea, hay todo una parte de tributo que viene desde los incas hasta el día de hoy en la parte del culto a la madre tierra o a la Pachamama, que también era muy respetada y muy venerada en tiempo de los incas y hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Bien, entonces como vemos, la Pachamama era prácticamente predominante. Ahora, mira las técnicas, anda viendo las técnicas de cultivo, mira estos andenes, seguramente lo has visto en imagen. Si has tenido la oportunidad de ir a la parte andina o al Cusco, la has observado muy bien, estas terrazas agrícolas, ¿no?
Estos de acá se llaman andenes, son el cultivo a través de pisos ecológicos, de acuerdo al producto para que no se dañe por el frío. Por ejemplo, aquí tenemos los famosos andenes en Pisa. Por ejemplo, tuve la oportunidad de viajar al Cusco, de acuerdo, y conocer personalmente los andenes en Pisa. Como tú puedes observar ahí, mira, los andenes en Pisa eran una especie de terrazas agrícolas prácticamente muy bien elaboradas, ¿de acuerdo? Y en estos pisos ecológicos cultivaban los incas sus productos. Obviamente, los productos que no se dañaban mucho con el frío los colocaban en la parte alta porque no importaba y así descendía de esta forma. ¿Una fruta, una manzana podía cultivarse aquí en esta parte? No, porque el frío la ahogaba, la mataba. Entonces, estos incas van a ser muy ingeniosos en elaborar estas técnicas agrícolas. Profesor, ¿y el agua? ¿Dónde pasa el agua? Yo no veo un río. Tenían canales y acueductos que a continuación los vamos a ver también. Entonces, el culto a la Pachamama, sumado a las técnicas agrícolas como los andenes, van a ser muy beneficiosos en la parte de la agricultura, en el uso y el trabajo de las tierras en esta parte del Tahuantinsuyo. Bien. Dentro de los que es características de estas actividades económicas, era predominantemente agrícola y ganadera. Profesor, ganadera no hemos visto. Recuerda que en esta época ya existen animales muy considerados por ellos incluso como sagrados y que les van a servir mucho para su vestimenta también. Seguramente eso te viene a la mente, pero ahora lo vamos a ver a continuación. Entonces, el Estado se encargaba de distribuir los alimentos también. El Inca, ¿de acuerdo? Era muy generoso con su pueblo, porque estaban regidos por esas tres leyes del Amaqueya, Amasúa y el famoso Amayuya. Entonces, de esta forma, hubo un equilibrio entre el hombre y la naturaleza y todo el imperio se volvió fructífero, no reinaba la pobreza. Entonces, en esta época también te dije algo. Pregunta, ¿existía el dinero? Cuando ibas a comprar algo, ¿existía el dinero? No, no existía el dinero. En esta época existía el famoso trueque. El trueque es el intercambio producto por producto, como tú observas en la imagen. Está intercambiando un telar a cambio de algo que no tienen ellos, como papa o yuca y otro tipo de cosas, ¿no? O sea, el intercambio producto por producto era en esta época, ya que no existían las monedas. A esto se le llama el famoso trueque. Obviamente tenía que ser, para que le entregue toda esta bolsa que pesaba, tenía que ser una buena tela, por ejemplo, ¿no? Cosas equivalentes más o menos, ¿no? Bien. Entonces, en esta época la agricultura era muy importante. Ellos incluso llegaron a domesticar 2000 plantas alimenticias y la papa fue la fuente principal también de la riqueza, ¿no? Bien, entonces sus técnicas agrícolas, la parte de la agricultura fue vital. Y tú observas aquí en la imagen, ¿en esa época existía como tiene tu abuelito, tu papá en su chacra, el pico, la lampa? No. En esta época ellos utilizaban, como tú observas en la imagen, un instrumento para la agricultura. Y ese instrumento no es un pico o una lampa como conocemos hoy. Ese instrumento se le va a llamar la famosa chaquitaglia. Aquí en la imagen tienes, por ejemplo, actualmente que hasta el día de hoy en muchas comunidades andinas utilizan la chaquitaglia porque no quieren perder sus costumbres, no agarran cosas modernas y manejan aún la chaquitaglia como tú observas, ¿no? Una hoja filuda sujetada a una especie de palo, ¿no? Y atada por lienzos, ¿no? De lana o de lo que ellos puedan manejar. Esta era la famosa chaquitaglia para remover la tierra y así poder sembrar, ¿no? Un elemento principal y fundamental. Y aquí está la técnica hidráulica. Por ejemplo, los canales que ellos construían. Mira, estos son los andenes piso por piso, como vimos en la imagen, en la foto, y aquí al costado están los canales de agua, el canal de agua, por donde el canal de regadío, por ejemplo, ubicado en Tipón, mira, ve, cómo de esta forma construyeron perfectamente, arquitectónicamente, la parte de los canales que les van a servir para su agricultura, ¿no? Muy bien. Entonces estamos conociendo un poco más de los incas. Y aquí las técnicas agrícolas, los andenes que hemos visto, que es a través de pisos ecológicos, ¿no? Para la oxigenación de las plantas. Los camellones o guaruaro, cuando hacía demasiado frío, ellos prácticamente van a
construir chacras semi-hundidas, ¿de acuerdo? Semi-hundidas. Y esto va a permitir que, por ejemplo, la parte de las plantas estén semi-hundidas, generando microclimas para que no mueran por el frío. Por ejemplo, aquí tenemos a los camellones, mira, ve, en una imagen un poco más cercana. De esa forma, mira, ve, tú observas en la imagen que las plantas están prácticamente semi-hundidas. Esto permitía que la raíz no se ahogue, no se muera por el frío, con un poco de rayos solares que le impactaban el agua, generaban microclimas que les permitían a las plantas sobrevivir y poder dar frutos, ¿no? Entonces, es una técnica de los camellones muy empleada y muy utilizada. Los huachaques eran el aprovechamiento sobre todo de ¿qué? De las chacras hundidas para aprovechar el agua del subsuelo. Mira, ve, el agua del subsuelo también muy utilizada por ellos. Aquí tenemos un huachaque, por ejemplo, tú te das cuenta, el agua del subsuelo empleado a través de plantas. Hasta el día de hoy existen en muchas partes también. Eran técnicas hidráulicas incas que servían como los canales de regadío, mira, tú observas en la imagen, para aprovechamiento del agua y el cuidado del agua también. No desperdiciar el agua porque el agua era muy cuidada y muy venerada y muy sagrada también en tiempo de los incas, ¿no? Sobre todo para sus cultivos. Y las cochas, que eran lagunas artificiales, ¿no? A través de canales que ellos elaboraban. Por eso es que, por ejemplo, muchas lagunas en la parte del departamento de Ancash, en la parte de Cusco, llevan el término cocha, ¿no? Parinacocha, por ejemplo, es una laguna. Entonces son lagunas artificiales. Ya sabes que cocha significa laguna. Entonces, de esa forma, ellos aprovechaban la tecnología agrícola de esa época para la subsistencia en su agricultura. La papa, no te olvides que el 30, acabamos, antes de ayer se ha celebrado el Día de la Papa y en nuestro país solamente existen 2.500 variedades de papa autóctona, ¿de acuerdo? Somos los principales exportadores de papa a nivel mundial por las distintas variedades que tenemos. Y el maíz también es de mucho consumo en nuestro país, pero este maíz primero se cultivó en México y luego posteriormente llegó a nuestro país, ¿no? Y sobre todo fue reproducida y cultivada y empleada también en tiempo de los incas para el consumo y la parte alimenticia. La tecnología hidráulica, los acueductos que te acabo de mostrar, los canales bien elaborados y construidos, las represas para el cuidado del agua, mantenimiento del agua también, era muy importante. Eso es en la parte de la agricultura, la parte de la tierra, el uso de la tierra. Ahora, vamos a la ganadería. No te olvides, joven señorita, que nuestro país también es una de las principales fuentes que alberga a la gran cantidad de auquénidos. Y en nuestro país tenemos 4 tipos de auquénidos, que no son iguales. Se parecen, pero no son iguales. La llama, alpaca, la vicuña y el guanaco. Estos animalitos muy cuidados en tiempo de los incas van a ser muy útiles. Por ejemplo, la lana van a ser llevados a la yahuasi, que es la casa de las mujeres, donde van a elaborar las principales prendas para lo que son la parte de la élite, para la parte de la nobleza y también dividida para el pueblo. Obviamente, la mejor lana, de acuerdo de estos animalitos, era para la parte de la élite incaica. Y la vicuña, hasta el día de hoy, es de exportación su lana. Es una de las lanas más finas del mundo y por eso que nuestro país la sigue exportando a muchas partes del mundo, como les mencionaba, ¿no? Bien, entonces ahí está, las alpacas que son distintas, mira, ve, no es igual la alpaca que una vicuña. El guanaco también está acá, no son iguales, pero sí son de la rama de los auquénidos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces la llama era muy cuidada con la vicuña y estos animalitos también en la parte de los incas, ¿no? Y esto para el conteo. Profesor, si mi vecino tenía 5 llamas y yo tenía 4 y al día siguiente él tenía 6 o él tenía 7, ¿cómo sabíamos a quién le pertenecía a quién? ¿Se le colocaba algo, se le ataba algo? Algunos, como tú observas aquí en la imagen, le colocaban un pedazo de tela, de acuerdo, tejido en la parte de la oreja para diferenciarlos. Pero otros se utilizaba la técnica de la utilización del quipu, a través del quipu camayo, que era que controlaba o contaba cuántos animales le pertenecía a una persona y cuántos no, ¿no? Llevar el conteo principal. Muy bien. Entonces, eso es de la parte
de la parte de lo que es la ganadería en el tiempo incaico. Ahora sí, vamos con la parte final y lo principal, no te debes olvidar de esto. Yo te he hablado todo lo que es la característica de la economía inca, cómo era, pero ahora sí, vamos a ver cuáles eran los dos principios principales económicos de los incas. Atento acá. La reciprocidad. ¿Qué significa? Lo que te había mencionado en el AINI. Hoy por ti, mañana por mí. Yo te ayudo y tú me ayudas. Esa era. Profesor, ¿qué pasaba si yo le ayudaba y él no me ayudaba? Eso era un castigo también. Se castigaba de esa forma, o si no, simplemente a esa persona que no te devolvía el favor, prácticamente nunca más se le ayudaba en el Tahuantinsuyo. Quiero que me entiendas eso. La reciprocidad significa la ayuda mutua, ¿de acuerdo? Entre ellos mismos se apoyaban, pero a cambio que le devuelva el favor la otra persona. De esa forma los incas manejaban esa fuente o ese principio fundamental, ¿no? Eso les va a permitir crecer bastante, porque entre ellos, entre hermanos, se apoyaban, no había enemistad, ¿de acuerdo? Otro, la redistribución. O sea, tú trabajas para el Inca y el Inca se encargaba de distribuir los alimentos a todos los que trabajaban y para todo el Ayllu. ¿No te dije que el Inca era muy generoso? Te entregaba las tierras cuando nacías, te entregaba medio topo si eras mujer y un topo si eras hombre. Desde ya el Inca redistribuía, era muy generoso. Y es más, cuando el Inca tenía excedente de producción, ¿qué quiere decir? Le sobraba cantidad de papa, cantidad de maíz que guardaba en las colcas, había un tiempo donde no se podía cosechar, no se podía sembrar porque la tierra no daba. Entonces el Inca sacaba de esos grandes almacenes llamados colcas y empezaba a darle a cada curaca para que le reparta a su pueblo, a su ayllu, para que lo lleve a todo el imperio. De esa forma el Inca también era muy generoso, la redistribución de los productos, ¿no? Socorría también a los ayllus necesitados en hambruna y todo tipo de cosas. Entonces, los dos principios económicos de los incas, ¿cuáles son? Ahí está, la reciprocidad y la redistribución, bien claros y bien sencillos. Muy bien, jóvenes. Entonces acabamos de ver toda la parte de lo que corresponde a los incas, como era su ganadería, por ejemplo, las técnicas en lo que es la tecnología hidráulica muy avanzados para su época. ¿Sabías tú, por ejemplo, que muchos de estos canales, acueductos, hasta el día de hoy existen en la parte andina y son utilizados por los campesinos o por el pueblo de la comunidad? Claro que sí, muchos puentes también. Otro, por ejemplo, hemos visto también de la variedad de la producción como la papa, el maíz, las técnicas que utilizaban ellos en lo que es la parte de la agricultura, ¿no? Muy avanzados también para su época, que hasta el día de hoy subsisten y son utilizados. Hemos visto también la parte de la agricultura, las tierras, cómo se dividían los tres tipos de tierra, del Inca, del Sol y del pueblo, ¿no? Ya sabemos para qué sirve cada uno, los tipos de trabajo, la Pachamama, la importancia del culto a la madre tierra hasta el día de hoy. Por ejemplo, les cuento un datito de la Pachamama. Si tú un día te vas a la parte andina, a una zona que no conoces, inhóspita, te vas a dar cuenta que o te vas de visita, de guiado, de turismo, el guía turista que es local de allá, lo primero que va a hacer antes de llevarte a una tierra inhóspita, a una cumbre, a un nevado, va a ser una especie de tributo, un tributo a la Pachamama que todos los turistas también lo van a realizar. ¿Y esto para qué? Para que en el camino no se pierdan o no les pase nada. ¿Qué, profesor? ¿Les puede pasar algo? Sí. Hay muchas historias en la parte andina, por ejemplo, que hay una especie de seres malignos que si tú no le rindes culto antes de irte por esas zonas a la Pachamama, esos seres malignos aparecen y te llevan y te raptan en muchas formas, ¿no? En muchos personajes, en animales, en todo tipo de cosas y terminan las personas perdiendo. Eso es la parte de un cuento, un mito, ¿no? Pero que es muy respetado hasta el día de hoy en la parte andina. Muy bien, jóvenes. Entonces hemos visto el día de hoy la parte de lo que corresponde a la economía y a la producción de los incas en esta época. Como tú ves, los incas muy bien organizados y muy adelantados a su época, ¿de acuerdo? No estaban simplemente improvisando. Como tú ves entonces, esta parte de la economía incaica es maravilloso, conocer cómo ellos se organizaban, cómo ellos trabajaban, cómo estaban divididos en la tierra, el culto que no solamente te he enseñado el día de hoy, que es al sol, sino también a la Pachamama, había la quilla, la luna, había también el oráculo de Pachacamac, muy conocido en la parte de la costa,
que tal vez lo vamos a ver más adelante en la parte de la religión. Hoy nos hemos enfocado en la economía y producción incaica y en esos dos principios, que es la reciprocidad, ayuda mutua, hoy por ti, mañana por mí, y también la redistribución, el reparto de la producción, los productos y el reparto incluso de las tierras por parte del Inca, ¿no? Una forma muy organizada en esta época, muy adelantados a su época los incas, pero sobre todo que nos dejan una gran lección. Muy bien, entonces conmigo será hasta la siguiente clase. Espero que hayan comprendido muy bien la parte de la economía incaica, ¿no? Tenemos un muy bonito fondo que es de Alborada, el grupo Alborada peruano, perdón, que es, la canción se llama Hananao, que significa qué lindo, también como nuestros ancestros, los incas, que nos enseñaron muchas cosas de la parte de la economía y la redistribución incaica también. Bien, entonces, jóvenes, a continuación vamos a reforzar lo aprendido con algunas preguntas. Yo sé que ustedes son promes, han prestado atención, han tomado nota y van a sacar una excelente nota también de la clase del día de hoy. Conmigo será hasta la siguiente clase. No se olviden, por favor, que simplemente como actividad va a quedar realizar un resumen, un mapa conceptual de esta parte. Si pueden, no es obligatorio, le agregan imágenes o un dibujo para que se vea más llamativo. Solamente si pueden. De acuerdo, los dibujos están en el video, lo pueden observar también. Y ya el video, el enlace, lo pueden ver en la plataforma o si no también en mi canal de YouTube. No se olviden darle like también y suscribirse. Bien, entonces conmigo será hasta la siguiente clase. Cuídense mucho, no salgan de casa, juntos saldremos adelante. Se despide el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero. Nos vemos. Hasta la siguiente clase, jóvenes.